Muy buenos días, mi nombre es Ruth Rangel y es un auténtico placer para mí saludarlos este domingo 6 de junio a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador de Análisis Político y de todo el equipo que hacemos esta edición. Mañana lunes 7 de junio se festeja en todo el país uno de los derechos fundamentales que tenemos todos, la libertad de expresión. El texto constitucional salvaguarda la posibilidad de cualquiera para que sus ideas puedan ser expresadas sin censura de ningún tipo, siempre y cuando, por supuesto, esa libertad no atente contra la libertad de los otros. Y en el marco de esta celebración, un oficio resalta entre todos los demás, el del periodista. La vocación del trabajador de los medios es fundamentalmente la de ser comunicador, es decir, generador de un proceso que haga que los demás se enteren de la realidad y se formen una idea de ella. Así comenzamos nuestra edición de este día, a partir del análisis de este derecho fundamental, que es el por qué la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de un tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, dice el texto de la Constitución. Sin embargo, no siempre la realidad es como la prescribe la teoría. Hay algunos que deploran el ejercicio de este derecho. Este es el trabajo de mi compañero Juan Lorenzo Cimental. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, los medios de comunicación de México sufren la amenaza constante de asesinatos y agresiones, en un entorno de impunidad y autocensura, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa en noviembre de 2009. Entre la teoría y la realidad existe un abismo. El México poco ha cambiado. Baste recordar lo que se decía hasta mayo del año pasado. 3 periodistas fueron asesinados en Honduras, 2 en Guatemala, 2 en Colombia, 1 en El Salvador y 8 en México. La mitad de los que perdieron la vida de manera violenta en toda América Latina. Por eso es que para Roberto Roch, de El Universal, como para muchos otros, en México la acción de la delincuencia organizada y la incompetencia gubernamental, en todos sus niveles, para proteger a los ciudadanos, se han convertido en una amenaza mortal para el ejercicio periodístico. Luego del secuestro, tortura y muerte del duranguense Vladimir Antuna García, en noviembre de 2009, Diario Rotativo de Querétaro deploró: uno más y no pasa nada. Hoy, una vez más, reafirmamos la idea de que ser periodistas en México es una profesión de alto riesgo. Nuestro país está a la altura de Somalia, Irak y Pakistán, en asesinatos a periodistas. Todo parece indicar que este bochornoso lugar no lo dejaremos por algún tiempo. Andrés Oppenheimer cuestionó alguna vez: ¿quién está matando a los periodistas mexicanos? Siempre había escuchado que lo más probable era que fueran grupos de narcotraficantes, pero lo que más me sorprendió fue el grado de involucramiento de policías corruptos en estos asesinatos. Es la realidad del periodismo en todas sus modalidades en este país, un oficio no solo acotado sino convertido en una profesión de alto riesgo, porque a veces lo que se dice molesta, no solo al que delinque, sino al que debiera proteger. Dice la Carta Magna que la libertad para expresar las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que se ofenda el derecho de terceros. La frontera está perfectamente definida. Hay límites, es cierto, pero no solo aquellos sancionados por la Constitución, sino también otros, impuestos por leyes no escritas, pero que gozan de cabal vigencia entre los y las que ejercen el oficio. Ojalá que un día el abismo entre la teoría y la realidad desaparezca y cese el infierno en el que, dice Reporteros Sin Fronteras, se ha convertido el oficio de la comunicación en el país de la paz social y del no pasa nada. Solo la percepción alterada de los emisarios de la desgracia y el pesimismo. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Todo oficio entraña un riesgo profesional y el periodismo no es la excepción.
Ya lo han dicho distintos organismos internacionales de derechos humanos. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el trabajo periodístico. Y es que nuestro país, sin ser una nación oficialmente en guerra, como lo son Afganistán o Irak, plantea riesgos que implican hasta la pérdida de la vida para quien elige esta labor. La guerra en contra del narco, pero también el repudio de personajes públicos por aquello que publican los medios y hasta lo que no publican, ha costado la vida a hombres y mujeres que aún creen en esta profesión. Pero también hay que decir lo siguiente: Durango destaca en el número de periodistas muertos a causa de su vocación. De esto nos habla nuestro compañero José Lorenzo Fuentes. Durango se ha sumado a las estadísticas de periodistas asesinados en los últimos años. Otros engrosan las cifras de abusos e intentos por acallar el derecho a expresar sus inconformidades, aun y cuando existe fundamento ciudadano y legal para hacerlas. 4 han sido los casos que han vestido de luto al gremio local. De los 4, solo uno ha sido esclarecido y sus autores materiales e intelectuales quedaron a manos de la justicia. Gabriela Gallegos Ávila, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo Durango, ha llevado el recuento de los casos, incluso en coordinación con otros colegas, colaboró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El primero de ellos data de 2008, con Enrique Rodríguez, editor del periódico El Correo de la Montaña, y quien aún permanece en calidad de desaparecido, después de ser levantado desde hace 2 años por elementos de un presunto comando armado. Le continuaría Carlos Ortega Melo Samper, corresponsal de El Tiempo en Durango, quien el 3 de mayo de 2009, en el municipio de Santa María del Oro, fuera abatido a balazos. Días previos a su muerte, reveló diferencias con el alcalde Martín Silvestre Herrera, funcionario que fue llamado a declarar, aunque no fue relacionado con la muerte del periodista. A los 23 días después, la madrugada del 26 de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Eliseo Barrón Hernández, reportero de Multimedios, fue sacado por la fuerza de su domicilio por un grupo armado, frente a sus hijos y su esposa. Tras reportar la desaparición, horas después, apareció muerto con huellas de tortura y varios impactos de bala. El 2 de noviembre por la mañana, José Vladimir Antuna era levantado por otro comando armado, que tras obligarlo a detener su camioneta, se lo llevó sin saber de su paradero. Ya por la noche de ese día, su cuerpo sin vida apareció pocos metros del lugar donde fue levantado originalmente. Otro caso más fue en el municipio de Gómez Palacio. Juan Monreal, periodista de medios impresos y electrónicos, hizo pública la denuncia de un levantón de que fue objeto, además de las amenazas por parte de agentes policíacos de este municipio por criticar el manejo administrativo de la alcaldía. Cuando se asesina para callar a uno, se atenta contra todos. Pero el clamor de la verdad liberará las conciencias de las almas de los sin voz. Y en ese momento, el tirano, el cacique, el traidor, el usurpador en sus tronos de hipocresía y simulación, caerán porque la mentira corrompe, envenena, destruye y mutila todo lo que toca, hasta los corazones de quienes la utilizan. ¿Cuántos más harán falta para saber que ya son suficientes? Reportó para Análisis Político, José Lo Fuentes Delgado. Síguenos por Canal 10. Sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis Político. Continuamos.